presenciales, era que se hacía la clase presencial y parte de la clase era terminar con un control. Así que, claro, ahí se reforzaba mucho, pero bueno, era otra época. Ahora hay, Para hay que como se pueda menos volver a tiempo. esa época alguna vez. Sí, yo lo veo difícil, ¿eh? Yo lo veo difícil. Ay, no nos quite la esperanza, doctor. Yo creo que mucho de la docencia a distancia, desgraciadamente, se va a mantener, porque además, como la mayoría de las decisiones se toman en torno al tema económico, lo más barato para los centros de estudio es tener un docente online y le puede hacer clases a 1000 personas sin Claro, necesidad. negocio redondo. Pero doctor, igual el problema Claro, es que uno no puede negocio ser, redondo. el problema es que igual uno necesita como la parte práctica, po. O sea, ¿qué clase de doctor vamos a hacer nosotros si no vamos a llegar al internado sin, sin haber visto casi pacientes? Sí, pues la verdad que ese es un problema, pero por otro lado algo hay que hacer. En la Chile estamos en lo mismo, ¿eh? Estamos en lo mismo, estamos con todo a distancia también. Y yo espero, ojalá, ¿cierto?, el próximo año ya poder tener más cosas presenciales. Pero está complicado, está complicado. Bueno, voy a empezar a grabar, ¿cierto? Vamos a dividir la clase en dos porque igual es un poco larga. Así que empiezo al tiro. Recording in progress. Bueno, vamos a hablar de un tema que es bastante interesante, que es Parkinson y parkinsonismos. ¿Y por qué es un tema interesante? Porque es una enfermedad bastante común, es una de las enfermedades neurodegenerativas comunes en neurología, y de hecho es la segunda más prevalente después de Alzheimer. Es una enfermedad que no tiene cura, no tiene cura, pero sí vamos a ver de que en algunas situaciones, si es que se debe a alguna causa tratable, pudiera tener un tratamiento curativo, si fuera, por ejemplo, secundaria a fármacos. Pero cuando estamos hablando del Parkinson idiopático, los últimos años se ha desarrollado bastante la cirugía para el Parkinson. Y eso es algo que desgraciadamente en Chile estamos como muy incipientes. Yo espero que a futuro se pueda desarrollar mucho más esa técnica, especialmente en la parte pública. ¿Eh? Eh, Hay una incidencia de 1 o 2 pacientes por 1000 habitantes y la incidencia empieza a aumentar sobre los 60 años. En general se presentan los pacientes entre los 50 y 60 años. ¿Y qué es lo importante? De que los pacientes empiezan con pequeños síntomas y esto va progresando en el tiempo. La sobrevida es muy larga, 15 años, 20 años. Entonces, lo que uno le explica al paciente es que tiene que aprender a convivir con esta enfermedad, porque no es que tienen mucho miedo los pacientes, piensan de que si tienen Parkinson van a quedar postrados rápidamente, y no es así. Lo otro que es importante, ¿cierto? Es reconocer de que hay distintos tipos de Parkinson. El Parkinson idiopático, que es el más común que uno conoce, es el que avanza lento y tiene una larga sobrevida. Como vamos a ver también a continuación, hay algunos tipos de parkinsonismo que desgraciadamente sí son rápidos y que son generalmente los Parkinson Plus, y esos pacientes desgraciadamente andan peor. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la causa? La causa es la pérdida de entrega de dopamina por la pars compacta, que está a nivel del mesencéfalo, ¿cierto?, los ganglios basales. Esto puede ser esporádico o familiar cuando estamos hablando del Parkinson idiopático, lo más común, y se forma un depósito anómalo de una proteína que se llama alfa-sinucleína, que normalmente tiene relación en función de sinapsis, ¿ya? Se forman unas inclusiones que se llaman cuerpo de Levy, y como vamos a ver en una imagen a posterior, primero está en la zona de los ganglios basales y en tronco, y después se expande al resto, ¿cierto?, del cerebro. Lo otro que es importante es que el Parkinson idiopático generalmente ocurre esto, de que se empieza a degenerar principalmente la zona del cerebro que genera dopamina. Pero ojo que en los Parkinson Plus, por ejemplo, hay otras disfunciones, además de solamente la pérdida de dopamina. Y lo otro, ¿cierto?, de que se ha visto que la pérdida de esta estructura se puede asociar, por ejemplo, con intoxicación de monóxido de carbono, con alguna droga,
Y obviamente cuando uno ya ve que hay mucho familiar, el paciente tiene antecedentes familiares, especialmente joven, uno piensa en causas también genéticas. ¿Eh? Aquí están los ganglios basales, ¿cierto? ¿Y por qué es importante reconocer un poco los ganglios basales? Porque hay toda una circuitería que regula la función motora, ¿ya? Que regula la función motora. Y esta regulación de la función motora disfunciona, se altera en el Parkinson, porque especialmente al inicio del Parkinson hay una pérdida de la sustancia negra, ¿cierto? Y esto desencadena los síntomas que tienen los pacientes. Hay dos vías, la vía directa y la vía indirecta, que tienen relación con la regulación de la función motora que tiene el ser humano, y qué es lo importante como para no perderse, de que el globo pálido interno en general, ¿cierto? Lo que hace es inhibir a los núcleos talámicos, y los núcleos talámicos lo que están haciendo generalmente es promover el movimiento por la corteza, ¿ya? Entonces, hay una cierta regulación donde en general el tono basal del globo pálido interno es de alguna forma inhibir levemente, ¿cierto? Esta función talámica. ¿Qué es lo que pasa cuando hay Parkinson? Cuando hay Parkinson, la vía directa que tiene que ver con inhibir al globo pálido interno y por lo tanto al inhibir al globo pálido interno hace que el sistema promueva el movimiento, ese mecanismo se exacerba. Y por el otro lado, la vía indirecta, donde se produce un estímulo del núcleo subtalámico de Lewis, que a su vez está estimulando continuamente al globo pálido interno, y que es una vía que en general no promueve el movimiento. Cuando tenemos Parkinson, esta vía, la vía indirecta, que está aquí en el lado izquierdo, esta vía indirecta que no promueve el movimiento se exacerba, ¿ya? Entonces, obviamente que esto es bien complejo, pero en general, como para entenderlo bien, lo normal es que la vía directa promueve el movimiento y la vía indirecta lo inhibe. ¿Qué es lo que pasa cuando hay Parkinson? Cuando hay Parkinson, la sustancia negra, la pars compacta, disfunciona, deja de producirse dopamina, y lo que se produce finalmente es que la vía indirecta es exacerbada, y por lo tanto el globo pálido interno está muy estimulado, y eso hace, ¿cierto?, que se inhiba el movimiento, y por otro lado la vía directa que promueve el movimiento se ve disminuida, ¿ya? Obviamente no quiero que sepan el detalle de esto, pero sí saber de que la vía directa e indirecta, su disfunción, nace en el Parkinson idiopático, por una falta de dopamina. Por eso que los pacientes con Parkinson idiopático, especialmente cuando comienza la enfermedad, uno les da dopamina y todo vuelve casi a la normalidad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? De que aquí hay una figura donde ustedes ven cómo va progresando la enfermedad de Parkinson en el tiempo. Entonces, inicialmente solamente hay depósito de estas proteínas que son anómalas en el tronco y en el bulbo olfatorio. Después esto va hacia la zona de la zona donde se produce la dopamina, la pars compacta en el mesencéfalo, pero después en el tiempo, con los años, fíjense cómo se va depositando estas proteínas anómalas en todo el cerebro. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque una de las cosas que tiene el Parkinson idiopático es que empieza con pocos síntomas, pero ya cuando el paciente tiene 10 años, 15 años de evolución, empieza a tener muchos síntomas. ¿Por qué? Porque como es una enfermedad neurodegenerativa, se van produciendo distintas alteraciones según cómo se expande esta proteína anómala, ¿ya? Por eso que la cirugía del Parkinson, por ejemplo, es una muy buena cirugía, especialmente en pacientes jóvenes, pero no es que la cirugía del Parkinson haga que se detenga la enfermedad. Lo que hace la cirugía del Parkinson es que permite de que el paciente tenga buena función motora por muchos años, pero de todas formas la enfermedad sigue progresando. ¿Cuál es el otro detalle también? De que cuando nosotros hablamos de Parkinson idiopático, el problema inicial es aquí en la pars compacta, y por eso que en el Parkinson idiopático, insisto,
uno le da dopamina al paciente y los primeros años anda súper bien, lleva una respuesta muy rápida. Cuando hablamos del Parkinson Plus, no del Parkinson idiopático, sino que de los Parkinsonismos Plus, ahí no solamente hay alteración de esta zona, sino que también hay alteración del putamen, del globo pálido interno, etc. Entonces, desgraciadamente, en el Parkinson Plus, uno le da dopamina al paciente y de todas formas no hay una buena respuesta. Incluso cuando se hace la cirugía del Parkinson, que lo que hace la cirugía del Parkinson es mejorar la parte motora, como en los Parkinson Plus, insisto, no solo es un problema motor, sino que hay alteraciones de otros núcleos, tampoco sirve la cirugía del Parkinson, ¿ya? Entonces, con esto les quiero decir que es como bastante complejo, especialmente a medida que va avanzando la enfermedad, cómo se van alterando varias zonas del cerebro, ¿ya? Fíjense que hay algunos síntomas que son bastante iniciales y que es donde se deposita inicialmente estas proteínas de alfa-sinucleína que están mal plegadas. Los síntomas como más premonitorios es la hiposmia y es el trastorno del sueño REM, que es una parte del sueño, ¿cierto?, bastante específica, y que ese tipo de trastorno se ve especialmente en la parte inicial del Parkinson. Después empiezan los síntomas, ¿cierto?, que son motores, y a medida que va pasando el tiempo se van agregando otros síntomas, por ejemplo, demencia, por ejemplo, trastorno autonómico, etcétera, etcétera. Como es una enfermedad lenta, para que empiecen a ocurrir esta evolución pasan años, 10 años, 15 años, ¿ya? Y eso también es una diferencia con otros tipos de parkinsonismo. El Parkinson idiopático, para que el paciente quede postrado, por ejemplo, tienen que haber pasado 15, 20 años, a diferencia de los Parkinson Plus, que rápidamente en 5 años, 6 años, pueden ya dejar una muy mala performance, pueden quitar autovalencia a los pacientes, ¿ya? Bueno, una de las cosas que se ven, por ejemplo, para hacer diagnóstico precoz del Parkinson es ver cómo va disminuyendo esta cantidad de neuronas que producen dopamina, y hay algunos estudios que validan ocupar una ecografía transcranial para poder objetivar esto, ¿ya? ¿Cuál es la tríada clásica que fue la descrita por James Parkinson y que se ve, ¿cierto?, en la mayoría de los pacientes, y que se ve cuando ya está bastante avanzada la anatomía patológica del paciente? Es la rigidez más el temblor de reposo más la bradicinesia, ¿ya? Lo principal siempre es la bradicinesia, o sea, que el paciente tenga movimientos más lentos y más pobres. Y lo otro que se agrega siempre son las alteraciones posturales. Generalmente es un cuadro asimétrico, o sea, afecta a ambos lados del cuerpo, pero no igual. Y los síntomas no motores más comunes, como ya comenté, que son bastante precoz, es la olfacción y trastorno del sueño REM, pero después se van agregando otras cosas como los síntomas autonómicos y el deterioro cognitivo. Además, desgraciadamente hay que agregar todos los síntomas que son secundarios al uso de fármacos. Y por ejemplo, uno de los objetivos que tiene la cirugía del Parkinson es lograr que el paciente esté 8 años, 10 años, sin necesidad de ocupar medicamentos o ocupar la mínima cantidad de medicamentos. Porque desgraciadamente una de las cosas que uno ve en la práctica clínica es que uno de los principales problemas con los pacientes con Parkinson es que cuando llevan muchos años con medicamentos, los efectos secundarios pueden incluso ser peores que la enfermedad, ¿sí? Bueno, qué cosa interesante de Parkinson, de que él describió la enfermedad sin haber visto nunca un paciente con Parkinson. Él no era neurólogo. Toda la descripción que hizo la hizo viendo pasar personas que tenían Parkinson, pero él la verdad es que nunca llegó a tocar un paciente con Parkinson, o no formalmente. De hecho, él describe el temblor, describe la bradiquinesia, describe la alteración postural, pero James Parkinson no describió la rigidez, porque como les digo, nunca examinó un paciente con Parkinson, todo lo hizo, entre comillas, como a distancia, con la marcha, con la fascia, ¿eh? Es bastante particular esta historia. Bueno, lo principal es la bradicinesia, tiene que haber un enlentecimiento, empobrecimiento del movimiento, incluso en la cara se ve esta pobreza de movimiento y el paciente tiene la famosa cara de póker, ¿ya? Y lo otro que ocurre es que los movimientos no solo son más lentos, sino que más pobres.
y uno de los síntomas que uno ve, ¿cierto?, es que la escritura, por ejemplo, pasa a ser más pequeñita, más monótona. Y lo otro que también uno ve en los pacientes con Parkinson, que empiezan a hablar un poquito más despacio. ¿Eh? La rigidez también se acompaña. Siempre se debe buscar esto en las articulaciones menores, por ejemplo en la muñeca. Puede haber rigidez mezclado con temblor, que es la clásica rueda dentada, o puede haber rigidez sin temblor, que es el famoso caño de plomo. ¿Ya? El temblor, fíjense que es bastante común, y la gente lo asocia mucho con Parkinson, pero no están todos los pacientes con Parkinson. Hay pacientes hasta un 20-30% que desarrollan toda su enfermedad de Parkinson sin temblor o con muy poco temblor, que son las variantes asinetorrígidas. Así que ojo con eso, que no siempre el temblor va a estar, a diferencia de la bradiquinesia, que eso siempre tiene que estar, es parte importantísima del diagnóstico clínico. ¿Eh? Bueno, el temblor generalmente es de reposo, pudiera haber un poco de temblor de acción, ¿cierto?, o postural, pero siempre va a predominar el temblor de reposo. Desaparece generalmente en el sueño y aumenta bastante con el estrés, y especialmente dice el paciente cuando él está tranquilo, entre comillas, ¿cierto?, sin hacer ningún tipo de acción, está reposando, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Generalmente las alteraciones posturales son tardías, no es al comienzo de la enfermedad, sino que se presenta a los 6 años, 7 años, y es motivo de caída, y obviamente eso puede ser peligroso para el paciente. Estamos hablando del Parkinson idiopático. ¿Ya? El Parkinson Plus es un tipo de parkinsonismo distinto al Parkinson idiopático, que lo vamos a hablar, ¿cierto? Y que ahí sí se ven caídas precozmente, o sea, ya al primer año, segundo año, el paciente ya tiene caídas. Y eso, insisto, nos tiene que hacer pensar más en un Parkinson Plus que en un Parkinson idiopático. ¿Ya? Lo otro que se puede ver cuando ya avanza la enfermedad es el famoso freezing, que el paciente va caminando y se queda como congelado, le cuesta seguir con la mecánica motora. ¿Ya? Eso es muy desgastante para el paciente y puede ser muy discapacitante. Bueno, está la disartria, cialorrea, el paciente como tiene poca movilidad facial, empieza a caer un poco de saliva, eso puede ser bastante molesto para los pacientes. Generalmente tienen postura en flexión, pero siempre mirando hacia adelante, no postura en flexión como un paciente que tuviera artrosis. O sea, van a estar con un poco de cifosis, pero siempre mirando hacia adelante, no hacia el suelo. Pueden tener marcha festinante, que se le llama la marcha que el paciente no logra parar en el lugar que quiere parar y sigue caminando un poco, pérdida de braceo. Y lo que sí es bastante llamativo es que a pesar de que tenga gran rigidez y bradiquinesia, pueden seguir teniendo acciones motoras automáticas como maniobras para andar en bicicleta, por ejemplo, o manejar. Ya, de hecho, yo personalmente tengo varios pacientes con Parkinson en control que manejan sin ningún problema, son, qué sé yo, incluso taxistas, y se nota mucho la diferencia mientras están caminando, por ejemplo, y en reposo, que tienen muchos síntomas, pero al manejar, la verdad es que casi como que vuelven a la normalidad. ¿Eh? Los otros síntomas que son en general en el Parkinson idiopático, insisto, súper tardío, son las alteraciones cognitivas, ¿ya? O sea, un Parkinson idiopático común y corriente, para que el paciente desarrolle demencia, va a ser en un 30% de los casos solamente, y va a ser después de 15 años, 20 años. Por supuesto que pueden haber cuadros de depresión, ansiedad, especialmente porque son personas relativamente jóvenes, entre 50 y 60 años, que se angustian mucho con la enfermedad. Trastorno del sueño REM puede ser bien complicado porque no descansan bien, y con el tiempo también hay varias alteraciones posturales. Lo otro que se quejan bastante los pacientes es de dolores musculares, ¿cierto? Y también como de cierta fatigabilidad mayor a la habitual. ¿Sí? Hay una escala que se ocupa mucho en neurología y que, bueno, está publicado por Margaret Hoehn y Melvin Yarr, que son marido y mujer, son dos médicos ahí que están casados, y ellos el año 67 publicaron, ¿cierto?, este trabajo donde clasifican a los pacientes, ¿cierto?, en forma clínica
Y esta clasificación es bastante sencilla y sirve mucho. ¿Por qué? Sirve porque permite, ¿cierto?, estratificar en forma rápida en qué etapa está el paciente. ¿Por qué? Porque para que el paciente pase de una etapa a otra etapa, tienen que pasar por lo menos 3 años, 4 años, 5 años. Eso es lo normal para el Parkinson idiopático. Si yo veo, por ejemplo, que el paciente lleva 2 años de evolución y empezó bien, pero ya a los 2 años de evolución está en el estadio 4, obviamente que eso ya no es de un Parkinson idiopático y tengo que pensar que puede ser un Parkinson Plus. Porque les insisto de que el Parkinson idiopático, la sobrevida es muy larga y para que un paciente vaya del estado 0 al estado 3, por ejemplo, tienen que pasar por lo menos 4, 5, 6 años. Para que el paciente esté en silla de ruedas, postrado, tienen que pasar gran cantidad de años. Por eso que es importante esta escala, porque permite situar al paciente, explicarle, y también porque nos permite a nosotros, ¿cierto?, ver si tenemos algún signo de alarma de que sea un Parkinson atípico o lo que, como ya les he comentado, se llama Parkinson Plus. El diagnóstico es básicamente clínico, y esto es muy importante porque una vez más, así como cuando hablábamos de demencia, uno no pide las imágenes para ver el Parkinson, sino que uno más que nada pide las imágenes para descartar causas tratables de parkinsonismo, ¿ya? Lo otro que se hace dentro del diagnóstico, aparte de que el cuadro clínico sea bastante clásico, se puede hacer una prueba terapéutica con levodopa, ya que en general los pacientes con Parkinson idiopático responden bastante bien. Y todos los exámenes de PET y PET scan generalmente son más en la esfera de la investigación, no tienen una utilidad práctica probada, y la verdad es que hay poco acceso para nuestra población. Bueno, es tan importante la patología GES, o sea, la enfermedad de Parkinson, de que es una de las primeras patologías que se ingresó al GES. Estamos hablando de patología neurodegenerativa neurológica. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta guía GES? El objetivo inicial era poder acercar todo lo que eran los fármacos a los pacientes. Entonces aquí hay un punto importante, porque la canasta que está en la guía GES es una canasta básica y que tiene los medicamentos más probados. No están todos los medicamentos. Y lo otro cierto es que, como es una guía antigua, estamos hablando que tiene más de 10 años, no está incorporado todavía, desgraciadamente, la cirugía del Parkinson. Yo espero, tengo la esperanza, de que se pueda agregar la cirugía del Parkinson, cosa que podamos darle la opción, especialmente a los pacientes de alrededor de 50 años, de estar con esta posibilidad en la parte pública, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que dice la guía GES? Dice que en la atención primaria debería hacerse el primer diagnóstico diferencial, que lo principal es descartar que este parkinsonismo no sea por medicamentos, y a nivel secundario se hace el diagnóstico cierto de Parkinson idiopático. También se puede hacer el diagnóstico de Parkinson Plus. ¿Pero por qué es importante hacer el diagnóstico de Parkinson idiopático? Para poder dar los medicamentos que están en la guía GES. Porque, como vamos a hablar después, el Parkinson Plus no tiene opción de medicamentos, ¿ya? O por lo menos la respuesta es mucho más pobre que en el Parkinson idiopático. Entonces, el primer paso sería detectar un síndrome parkinsoniano, que un paciente tenga rigidez, tenga temblor, tenga inestabilidad postural. Y por supuesto la bradiquinesia, eso es lo principal. Una vez que se detecta este síndrome, el siguiente paso es ver si hay algo tratable o una causa fácil de identificar. Entonces aquí hay una gran cantidad de factores que pueden provocar un parkinsonismo, pero lo más importante de esto para el médico general es tratar de descartar que no sea por fármacos, ¿ya? Fíjense que hay una gran cantidad de medicamentos que puede provocar rigidez y bradiquinesia, y que si yo los retiro, puedo lograr, ¿cierto?, que el paciente vuelva, entre comillas, a su a normalidad. Entonces, eso es lo más importante. Obviamente que hay que tratar de ver todos estos otros factores para ver si están presentes o no,
pero le insisto, ¿cierto?, que una vez que yo tengo un síndrome parkinsoniano, el siguiente paso siempre va a ser el uso de fármacos o no, ¿ya? Eso es lo principal como para el médico general. Y además, por supuesto, ver si hay algún otro factor, como aparece acá, que me haga pensar en algo distinto a un Parkinson idiopático. ¿Bien? El tercer paso sería hacer un diagnóstico positivo de Parkinson idiopático. Ya he descartado, por ejemplo, de que no sea por fármaco, he descartado razonablemente que no sea por alguna otra causa, especialmente las causas tratables. Entonces ahí yo, cuando pienso que sí es un Parkinson idiopático, cuando sea un inicio unilateral, haya temblor de reposo, ¿cierto?, que sea progresivo, generalmente más afectado el lado inicial, una excelente respuesta a la levodopa, tanto así que hay algunos pacientes que pueden hacer corea con la levodopa, y lo otro que da seguridad y que sea un Parkinson idiopático es que lleve mucho tiempo de evolución. ¿Ya? Eso generalmente lo hace el especialista. Ahora, les insisto, para el médico general o médico derivador o médico no especialista, lo principal, así como en la demencia, que es un concepto más o menos parecido, es tratar de ver que este parkinsonismo no sea por algo tratable. Entonces, por eso, insisto, es muy importante descartar o suprimir, si es posible, fármacos, descartar trastornos generales. Ocurre, es poco común, pero de repente ocurre que derivan pacientes por temblor y es un hipertiroidismo. Y lo otro que es muy relevante es lo que aparece acá. Siempre pedirle al paciente una imagen. ¿Por qué? Porque de nuevo, así como en demencia, un hematoma subdural crónico, por ejemplo, puede simular un parkinsonismo. Un hidrocéfalo normotensivo también puede provocar, ¿cierto?, simular un parkinsonismo. Hay Parkinson vascular también. Cuando el paciente tiene muchos infartos lacunares, por ejemplo, los ganglios basales, puede dar un Parkinson vascular. Entonces, lo principal, insisto, una vez más, para los médicos derivadores, ¿cierto?, es haber descartado si es posible que esto sea por algo tratable. Fármacos principalmente y una imagen para descartar lesión estructural que pudiera tener algún tipo de tratamiento. ¿Y cuáles son los medicamentos que más pueden provocar parkinsonismo y que se ocupan bastante? En la parte, ¿cierto?, psiquiátrica, es súper importante descartar el uso en altas dosis de neurolépticos, especialmente los neurolépticos clásicos, ¿ya?, que son los que aparecen acá. Ya la clorpromacina, la tioridazina, que antiguamente se ocupaba harto, por ejemplo, fármaco de depósito. Lo otro, hay que tener mucho cuidado con el litio, hay que tener cuidado con el ácido valproico que provoca temblor, y bueno, todo el resto de lo que aparece acá, si es que estuviera asociado, tratar de suprimirlo o bajar la dosis, ¿ya? Y lo otro, cierto, que es muy importante, tratar de siempre tener banderas rojas con respecto a Parkinson idiopático, que es lo que tiene tratamiento con levodopa, versus el Parkinson Plus, ya que generalmente tiene otras características. Por ejemplo, en el Parkinson Plus, cuando hay un Parkinson atípico, que nosotros llamamos, ¿cierto?, pueden haber otro tipo de signos, como por ejemplo nistagmo, pueden haber alteraciones de la mirada vertical superior o inferior, pueden haber agregado al parkinsonismo signos piramidales, ataxia. Cualquiera de estas cosas, ¿cierto?, si se presentan en forma precoz, nos van a hacer pensar en Parkinson Plus, ¿ya? Y en resumen, ¿cierto?, porque obviamente no vamos a entrar en detalle de ninguno de los Parkinson Plus, sino que solamente verlo como algo general. ¿Qué son los Parkinsonismos Plus? Son Parkinsonismos atípicos, donde no solamente hay un problema de falta de dopamina, sino que también hay otros sistemas que están alterados, ¿cierto?, y que por lo tanto dan otro tipo de síntomas. Por ejemplo, trastornos oculares, demencia de rápida ocurrencia, apraxia, mioclonía, sistema autonómico. ¿Y qué es lo importante para efectos clínicos? De que cuando yo tengo un Parkinson Plus, tengo que explicarle a la familia y al paciente que es un Parkinson que va a andar más rápido, que va a dejar al paciente postrado más rápido probablemente, y que desgraciadamente los medicamentos no tienen buena respuesta, y si estuviera la opción de la cirugía, tampoco la cirugía tiene una buena respuesta. Entonces, fíjense lo importante que es diagnosticar, ¿cierto?, un Parkinson Plus, desgraciadamente muy importante, más para saber qué es lo que no hay que hacer y qué debe esperar el familiar.
Hay un tipo de Parkinson Plus bien clásico que es el Parkinson solemne, el PSP, donde el paciente tiene muchos problemas para mirar hacia arriba y hacia abajo y tiene una rigidez axial, ya más que los brazos, más que las piernas, es en el tronco donde está muy rígido. Generalmente hay poco temblor y hay una demencia bastante temprana. Y estos pacientes rápidamente tienen caídas y eso los discapacita bastante. ¿Eh? Se ve una imagen en la resonancia, que es una imagen como de colibrí, porque hay una gran atrofia del mesencéfalo, pero generalmente estos signos se ven en forma tardía. ¿Ah? Por eso que es muy importante el diagnóstico clínico en estos casos, porque este signo del colibrí, por ejemplo, del pingüino, se ven tardíamente y hay que hacer una resonancia para verlo. Hay otra enfermedad que se llama la enfermedad de cuerpo de Levy, donde estos cuerpos de Levy que normalmente empiezan en el tronco y en el mesencéfalo, en esta enfermedad rápidamente van a la corteza. Entonces el paciente rápidamente, al año o a los 2 años, empieza con demencia. Entonces se diferencia rápidamente de un Parkinson común y corriente idiopático, es que hacen una demencia súper rápida. ¿Eh? Es un parkinsonismo muy simétrico, no responde a la levodopa, mucha oscilación de síntomas, gran cantidad de alucinaciones, se caen también rápidamente los pacientes, y más encima, como la guinda de la torta, ¿cierto? Es que son pacientes que se agitan, desorientados, y yo les doy quetiapina, por ejemplo, para que estén un poco más tranquilos, y se produce un efecto paradojal, ¿ya? De hecho, antiguamente una forma de ayudar en el diagnóstico, que hoy en día ya no se hace, porque no es muy deleterio, era darle dosis de neurolépticos para ver cómo respondían. ¿Ah? Pero eso hoy en día, ¿cierto? No se hace, se apoya mucho más, ¿cierto?, en el diagnóstico clínico porque se sabe más de la enfermedad. Hay otro tipo de parkinsonismo que es la atrofia multisistémica, que como dice su nombre, multisistémica, el paciente además del Parkinson tiene compromiso cerebeloso, compromiso piramidal, generalmente son pacientes más jóvenes, responden mal a la levodopa una vez más, síntomas muy simétricos, muy poco temblor, predomina la bradiquinesia, y aquí el paciente hace una demencia de rápida, o sea, no de rápida instalación, sino que dentro del curso de la enfermedad, ya al año, a los 2 años, puede hacer un deterioro cognitivo y hacen liberación frontal. Entonces uno le dice al paciente que aplauda, igual que uno lo hace aplaudir, y uno deja de aplaudir y el paciente tiene problemas para inhibir esa orden y sigue aplaudiendo. Entonces, por eso se llama el signo del aplauso, que se puede ver en este tipo de deterioro cognitivo en este Parkinson. Lo otro que se puede hacer en esta enfermedad también, en la atrofia multisistémica, es pedir una resonancia. Y en la resonancia, ¿cierto? Le insisto, no es que sea un signo inicial, igual que el signo del colibrí no es un signo inicial, se puede ver una degeneración, de núcleo, ¿cierto?, a nivel del puente, y se ve esta imagen que se llama la cruz de Malta. ¿Ya? Pero la verdad es que no tiene mucho sentido pedir estas imágenes en forma precoz, porque no es algo tratable, y queda más que nada para el especialista. ¿Ya? O sea, le estoy mostrando estos signos básicamente que los ve el especialista cuando ya ha pasado todas las etapas de diagnóstico del paciente. Le insisto que para el médico derivador lo más costo efectivo es pedir un escáner en un comienzo, ¿cierto?, para descartar causas tratables. Y la otra enfermedad que también se ve como Parkinson Plus es la degeneración corticobasal, que también se asocia a demencia, evoluciona en menos de 10 años, y aquí ocurre un tema bastante interesante, que el paciente, aparte del parkinsonismo, tiene mucha disfunción cortical y se produce una gran apraxia. Y es tan así que el paciente puede desarrollar lo que me preguntaron la otra vez, ¿cierto?, de la mano alienada. De que el paciente, uno le dice que deje las manos hacia adelante y una de las manos tiende a tomar, entre comillas, como una conducta que el paciente no puede controlar. Lo otro que se puede presentar el paciente con posturas distónicas, que llegue con la mano en una sola posición, por ejemplo, y también se pueden producir mioclonías. Y son mioclonías que se llaman mioclonías sensitivas, porque uno toca al paciente y ahí se producen los saltos.
Este tipo de patología es tiene harta semiología. Desgraciadamente, como todos los Parkinson Plus, no tiene tratamiento, más que nada medicamentos para evitar que se agiten o para que duerman un poco mejor, pero como todo Parkinson Plus, no andan bien con la levodopa, llegan a la postración en menos de 10 años y uno debe explicarle eso a la familia. Y le insisto que incluso si estuviera la opción de la cirugía del Parkinson, tampoco van a andar bien. Acá, por ejemplo, se ve a un paciente con una degeneración córtico-basal y se ve un poco más de atrofia en el lado derecho que con respecto al lado izquierdo, pero la verdad que es algo bastante sutil. Generalmente cuando uno como especialista ya tiene un Parkinson Plus y uno ya tiene cierta sospecha de de qué tipo de Parkinson Plus puede ser, ahí uno pide una resonancia en ese contexto. Ya le insisto que para el médico general derivador, con un TAC de cerebro en el diagnóstico inicial basta y sobra, porque ahí el objetivo, ¿cierto?, es descartar que haya alguna patología tratable. ¿Ya? Y acá aparece un poquito el diagnóstico diferencial, que le insisto, no es algo que deba saber el médico general en forma precisa y exacta, sino que esto queda más para el especialista. ¿Ya? Lo otro que siempre hay que descartar es el hidrocéfalo normotensivo, que tiene tratamiento eventualmente y que se presenta con trastorno de la marcha, una marcha en pasos cortos, que puede ser muy igual a una marcha de Parkinson, trastorno de esfinterianos y deterioro cognitivo. ¿Ya? De hecho, el paciente tiene apraxia de la marcha, de que al caminar no mueve los pies, pero al hacer lo que anda en bicicleta, por ejemplo, o otro tipo de maniobra motora con las piernas, lo hace bastante bien. Y lo otro que siempre hay que tratar de pensar es que pudiera haber un Parkinson vascular. ¿Cuándo se produce el Parkinson vascular? Cuando hay muchas lesiones de sustancia de ganglios basales por múltiples lacunares, por ejemplo. Y generalmente se presenta clínicamente como un Parkinson más que nada de tren inferior, más en las piernas que en los brazos. ¿Ya? Aquí se ve la hidrocefalia, ¿cierto? En un TAC de cerebro, sin contraste, y aquí se ve un Parkinson vascular, múltiples lacunares, ¿cierto? Aquí en relación con los ganglios basales. ¿Ya? Otra de las causas, especialmente en pacientes jóvenes, la enfermedad de Wilson, Doctor, se va a cortar. hay que pensarlo cuando haya pacientes menos de 40 años, y la neurocantocitosis, que también hay que pensarlo en pacientes jóvenes, tienen mucha disquinesia orolinguales de esos pacientes. Y el Huntington también hay una